El conflicto armado en Colombia tiene unas raíces muy profundas, que van más allá del surgimiento de las guerrillas en los años 60. A la violencia que caracteriza las relaciones entre liberales y conservadores desde el siglo XIX hasta la época del Frente Nacional, hay que añadir la represión contra cualquier opción política alternativa. Así, la política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta de opciones democráticas y oposición explican el surgimiento de los grupos guerrilleros entre los años 60 y 70. Entre ellos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y además de este, el M-19. La violencia se agravó con la aparición a principios de los 80 de los grupos paramilitares, especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para llevar a cabo la lucha contra insurgentes. En este contexto de violencia hay que añadir el fenómeno de la producción y exportación de droga, en manos de organizaciones criminales estrechamente conectadas con el tejido social y político del país. A pesar de la violencia que domina el país, el movimiento por la paz, impulsado por la sociedad civil, es fuerte y muy diverso. Y por eso, esto es Colombia. A continuación, vamos a hablar sobre los procesos de paz adelantados en Colombia en el último siglo, principalmente entre el M-19, las AUC y las FARC. El movimiento 19 de abril, o mayormente conocido M-19, surge en 1970, luego de un acontecimiento que marcó la historia del país. Se enfrentaban en ese entonces los candidatos a la presidencia, Misael Pastrana Borrero, por el Partido Conservador, y Gustavo Rojas Pinilla, ex dictador de Colombia, quien llevaba 15 años fuera del país, residiendo en Puerto Rico. Gustavo Rojas Pinilla, luego de ganar bastante popularidad y convertirse en caudillo en el pueblo, logra en las primeras fases de las elecciones altos resultados, tanto así que se dice que Gustavo Rojas Pinilla se acostó siendo presidente y despertó siendo el segundo lugar. El periodo de paz con el M-19 no solo se caracterizó por ser el primer proceso de paz exitoso en toda Latinoamérica, sino además por las actuaciones de la guerrilla misma, tales como robar la espada de Bolívar y proclamar su famosa frase: "Bolívar, tu espada vuelve a la lucha". El eslogan que los caracterizó fue: "Con el pueblo, las armas, por el poder". El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia se desarrolló a partir del año 2002, durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. En una carta pública enviada al presidente, las AUC declararon un cese de hostilidades nacional a partir del 1 de diciembre de ese año, cumpliendo así con el requisito del gobierno nacional para el inicio de las conversaciones. Como respuesta a esto, el 23 de diciembre de ese mismo año, el gobierno nacional designó una comisión exploratoria de paz para que adelantara diálogos exploratorios con este grupo. Durante más de 50 años, las FARC y Colombia han estado en guerra, una guerra que ha dejado más de 220.000 muertos entre hombres, mujeres y niños de ambos bandos. Y después de esto, lo que más queremos todos es que se acabe el conflicto. Acompáñenme a dar un salto al pasado y ver de dónde surgió el conflicto entre las FARC y Colombia, porque el más del 50% del pueblo colombiano votó por decir que no a la paz de su país. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o mejor conocidas como las FARC-EP, nacieron en 1964 como una guerrilla campesina con ideología comunista, que buscaba luchar en contra de las injusticias de un país azotado por la violencia del Bogotazo, los movimientos agrarios y las guerrillas liberales. En aquellos años, las FARC simbolizaban el inconformismo de la sociedad popular colombiana, que ha sido olvidada por el gobierno y reprimida por el ejército. A continuación retomaremos los procesos anteriormente mencionados y haremos un análisis acerca de su contexto histórico, tanto nacional como internacional, los puntos tratados en estos, las conclusiones a las que se llegaron, los principales actores presentes en ellos. Preferimos que en un pueblo donde vivan 500 personas, que queden 495 buenas, y no que queden 500 en problema por 5 que no sirven. El 15 de julio del 2003, en Tierra Alta, Córdoba, el Alto Comisionado para la Paz, comitivas del Estado, delegados de la Iglesia Católica y los representantes de las autodefensas suscribieron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, a través del cual el gobierno y las autodefensas acordaban iniciar la etapa de negociación, afirmando que el propósito de este proceso era el logro de la paz nacional a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado. Además,
las Autodefensas Unidas de Colombia se comprometieron a desmovilizar la totalidad de sus miembros antes del 31 de diciembre del 2005, en un proceso gradual que comenzó con la desmovilización el 25 de noviembre del 2003 del bloque Caciques Nutibara en la ciudad de Medellín, continuando con el bloque Catatumbo, en el cual se desmovilizó Salvatore Mancuso, y tiempo después con los restantes 33 bloques adheridos a lo pactado con posterioridad en el acuerdo final que daría cierre al proceso. A partir de estos compromisos, los grupos de autodefensas dejaron en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 69 menores, entre el 3 de junio y el 27 de junio del 2003. Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, durante este periodo se desmovilizaron cerca de 31.671 combatientes y se entregarán más de 18.151 armas de los 38 actos de desmovilización. Paralelo al proceso de desmovilización, el Congreso colombiano aprobaría la Ley de Justicia y Paz, la cual tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, siendo el componente más novedoso de esta ley la búsqueda de la garantía del derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de estos grupos. Después del periodo de desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia, varios de los jefes desmovilizados fueron recluidos en un centro de penitenciario en el departamento de Antioquia, y posteriormente fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en el mismo departamento. Para el año 2008, en un operativo sorpresa, fueron extraditados a los Estados Unidos 14 jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se habían sometido a la ley de la justicia y paz. El gobierno argumentó que los exparamilitares incumplieron los requisitos del proceso, principalmente porque seguían delinquiendo desde la cárcel, sentando así las bases sobre la regulación colombiana, los requerimientos que contemplan diferentes penas privativas de la libertad que hacen estados diferentes al nuestro. El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia logró la desmovilización de un gran número de hombres y mujeres. Sin embargo, después de 10 años de culminación, se ha podido evidenciar que muchas de las regiones donde había presencia de este grupo armado ilegal se han reactivado estructuras similares, utilizando prácticas incluso más sanguinarias y manteniendo incluso la misma estructura militar, económica y política. En medio de todo, la población civil, cerca de 2.800 personas de manera indiscriminada, perecieron. Sufrieron las consecuencias de un conflicto que nada tenía que ver con ellos. Un conflicto del que solo hacían parte por contar con una nacionalidad, del que solo hacían parte por ser dueños de la tierra que los vio nacer. Se cometen también errores en todas partes, ¿no? ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Las FARC se formaron formalmente luego de la batalla de Marquetalia, donde sobrevivieron 50 campesinos y Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, que se convertiría en el primer comandante de las FARC hasta el año 2008. Las FARC comenzaron a crecer de manera lenta pero segura hasta la década de los 80, donde contaban con entre 1.000 y 3.000 hombres. En 1982, Jacobo Arenas, un líder ideológico, comenzó a hacer una reorganización completa, planteando en sus combatientes las ideas y principios a las que se dirigía su lucha política y su lucha armada. A partir de este momento, las FARC se nombraban Ejército del Pueblo y comenzaron un desdoblamiento de frentes para poder acrecentar su número de integrantes y hacer su movimiento más fuerte. La época dorada del narcotráfico en Colombia fue la década de los 80. Esto en algún momento debía provocar el choque de ambos grupos, y así pasó. La riqueza y el poder que otorgaba el narcotráfico comenzó a llegar a los líderes de las FARC. Implementaron un sistema de financiación llamado Gramar, el cual le permitía a los narcotraficantes sembrar la droga en sus territorios, a cambio de un dinero sustancial. Al mismo tiempo, las FARC vieron el negocio del secuestro extorsivo como un jugoso aumento de riqueza. En los últimos años de la década de los 80 fue cuando las FARC comenzaban a olvidar por qué luchaban. Los ataques terroristas se vieron venir, los secuestros aumentaron, así como el robo de ganado, la minería ilegal, la violencia sexual, el asesinato de rehenes, la tortura, el reclutamiento de niños y las masacres. Tan solo el narcotráfico representaría más tarde el 78% de sus ingresos, recaudando unos $1.000 millones al año solo por la venta de drogas. Las FARC son la organización que más minas antipersonales ha sembrado en toda la historia. Entre 1990 y 2013 murieron en Colombia 10.445 personas por caer en campos minados. El 62% de las víctimas han sido de la fuerza pública, mientras que el 38% fueron civiles. El reclutamiento de niños es algo que las FARC ha confesado. Se habla de que engañan a los niños con oportunidades laborales, amenazaban a sus padres para que los entreguen, o a veces se los llevaran sin dejar rastro alguno. Un gran número de los integrantes de las FARC son menores de edad, aunque varios de sus niños actualmente ya son adultos.
En 1984, con el gobierno de Belisario Betancur, se intentó llegar a un acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano. El tratado de paz se llamaría Acuerdos de la Uribe. Sin embargo, fracasaron rotundamente, debido en primer lugar a que no se respetó el alto al fuego entre el ejército y las FARC. En segundo, porque muchos sectores del gobierno no desean la paz y viceversa, sectores de las FARC tampoco deseaban la paz. En la década de los 90, después de un acuerdo de paz que nunca se realizó, las FARC ya disponían de 7.000 a 10.000 combatientes, organizados en más de 70 frentes distribuidos en todo el país. Durante el gobierno de Andrés Pastrana comenzó un intento más de paz, que se llamaría el Proceso de Paz de Caguán. De nuevo fue un completo fracaso, debido a que las FARC secuestraron a la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Al final del gobierno de Andrés Pastrana se estima que las FARC ya habían aumentado su número a 20.000 guerrilleros. En el año 2018 las FARC sufrieron una enorme pérdida de su comandante y fundador Tiro Fijo. Falleció debido a un cáncer. Su sucesor fue el comandante y líder ideológico Guillermo León, alias Alfonso Cano, quien era muy querido por las FARC. Sin embargo, en el año 2011 Alfonso Cano fue abatido en un bombardeo del ejército. En la operación del centro, después de la pérdida de Alfonso Cano, llegó al poder a las FARC Rodrigo Londoño, mejor conocido por su apodo Timochenko. Algunos países han optado por decir que son un grupo beligerante. Sin embargo, más de 33 países, incluyendo Estados Unidos, Perú, Canadá, Brasil y todos los países miembros de la Unión Europea, tienen catalogada a las FARC como un grupo terrorista. Después de repasar un poco de la historia de las FARC, podemos decir que el Ejército del Pueblo, como algún día se hicieron llamar, ya no lo era más. Los principios e ideas con los que se habían fundado se esfumaron. La gente que algún día juraron proteger era reprimida, asesinada, y por ello el pueblo popular colombiano ya no los veía como justicieros, sino que ahora les temían y huían de ellos. Y en las profundidades de su alma había un enorme odio. Desde noviembre del 2012 comenzaron de nuevo los acuerdos de paz entre las FARC y el Estado colombiano. Timochenko, el actual comandante de las FARC, pidió perdón abiertamente en nombre de su organización a las víctimas de los atentados. Sin embargo, no todos aplaudían, pero en octubre del 2016 el presidente Santos organizó un plebiscito, que es un procedimiento jurídico donde el pueblo vota sobre un asunto de enorme importancia para el Estado. Al final del plebiscito, el resultado dejó de lado a muchos. 49.76% de los colombianos decían que sí a la paz. Sin embargo, por una pequeña diferencia, el no a la paz ganó, con un 50.23%. Un 63% del pueblo colombiano no acudió a las urnas a emitir su voto. Aunque parece increíble, las regiones más afectadas por las FARC fue donde ganó el sí a la paz, mientras que en las zonas donde menos actividad hubo de las FARC fue en las que ganó el no a la paz. El presidente Santos anunció que a pesar del no a la paz que votó la mayoría del pueblo colombiano, los acuerdos siguen vigentes. A pesar de tantos problemas y obstáculos, por primera vez nos vemos proyectados a un futuro mejor de parte y parte. Hoy en día ambos bandos están en paz, las FARC tienen su propio partido político y de la mano del gobierno todo parece tener un panorama mejor. La operación era básicamente presentar esa demanda jurídica y defenderla ante la Corte Suprema de Justicia y ante el país. Y por tanto colocamos también los principales cuadros, abogados y juristas que tenía el M-19 en ese momento con las armas al hombro. Luego del sinsabor y del desagrado de la sociedad por parte de las elecciones fraudulentas y sucias de 1970, se empieza a gestar el movimiento 19 de abril, que, aunque más que por su ideología política o sus verdaderas razones de creación, sorprendieron y causaron verdadero pánico en la sociedad colombiana por sus actuaciones, mezclando un tipo de guerrilla urbana en vez de la lucha corriente que se conocía en Colombia a las afueras de las ciudades. Esto es algo para lo que tal vez Colombia no estaba preparado, y mucho más, una razón por la cual los diálogos de paz y amnistía eran necesarios con este grupo. A pesar de que el grupo surge después de las elecciones del 70, las verdaderas actuaciones no se manifestaron mayormente sino hasta el 17 de enero de 1974, cuando a las 5 p.m. un miércoles, el comando del M-19 irrumpe en la Quinta de Bolívar y se roba la espada y los espolines del Libertador, que se encontraban guardados en una urna en la habitación de Manuelita Sáenz. A partir de acá, los siguientes actos y violentas actuaciones del M-19 fueron más que una causal para buscar lo que de verdad necesitaban,
paz y participación política. El 19 de abril del 76 es asesinado el líder sindical José Raquel Mercado, pues se le acusaba de ser corrupto. Mediante un juicio público, el M-19 lo asesina y lo abandona en las calles de Bogotá. Al día siguiente se encuentra el cuerpo. Hechos y hechos fueron conmoviendo más esta situación de pánico y terror en la sociedad civil, hasta que el 31 de diciembre de 1978, en pleno fin de año, el M-19 meses atrás había alquilado una casa cercana al Cantón Norte, donde por más de 2 meses cavó un túnel. Esta noche entra, irrumpe y roba cerca de 5.000 armas, que serían destinadas para la lucha entre ellos y el gobierno. Por si esto fuera poco, el 27 de febrero de 1980 se toman la Embajada de República Dominicana. Esto el mismo día que se conmemoraba el 136 aniversario de la independencia. El 6 de octubre de 1982 se empiezan los diálogos en el gobierno y 7 miembros del M-19 empiezan en la Comisión Primera del Senado. Se empiezan a debatir, se empiezan a hacer cosas, pero al parecer este acuerdo no iba a ser fructuoso, pues en un principio se dijo que se empezarían a investigar y que habría paro de secuestros, pero esto se irrumpió con la muerte primero de Jaime Bateman y segundo con la muerte de Vías Mariano Espina. Luego de esto, el M-19, insaciado pero rabioso por el incumplimiento de los acuerdos de paz con el gobierno, se toma en 1985 el Palacio de Justicia a las 11:30 de la mañana. Secuestro que duró días y no pudo ser detenido sino hasta que las fuerzas públicas irrumpieron y destruyeron todo el lugar. El panorama no parecía favorable, los acuerdos de paz mucho menos, y seguía siendo la muerte de líderes del M-19 y el secuestro de los mismos algo que tampoco ayudaba a la situación de crear paz. El M-19, cansado de los secuestros de sus líderes y asesinatos a los mismos, decide tomar una acción que sería decisiva para Colombia. El 29 de mayo de 1988 secuestran a Álvaro Gómez, hijo del expresidente de Colombia, Laureano Gómez. El hecho se da a las 11:50 de la mañana, ese mismo domingo, en momentos en el que salía de la iglesia la Inmaculada Concepción. El dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado es secuestrado por la escuadra de Jaime Bermeo del M-19. En el hecho muere Juan de Dios Hidalgo, uno de los escoltas del líder político. El hecho se lo atribuyen ellos mismos y como tal piden al gobierno iniciar un diálogo nacional y que se pronunciara en contra de la desaparición forzada que sufrían sus miembros. No es sino hasta un año después, el 17 de marzo de 1989, cuando se firma la Declaración del Cauca en el municipio de Santo Domingo, ubicado en Toribío, donde delegados del gobierno y el M-19 firman un primer acuerdo con miras a la desmovilización definitiva del grupo guerrillero. Asimismo, se determina la instalación de una mesa de trabajo por la paz y la reconstrucción nacional como un instrumento de participación y un escenario de diálogo, tanto para la guerrilla como para el gobierno mismo. El 8 de marzo de 1990 es por fin la entrega de armas del M-19, luego de 16 años de lucha armada. La entrega se hace una comisión técnica de la Internacional Socialista, como el último paso para la firma del acuerdo de paz definitivo con el gobierno. Carlos Pizarro afirmó ese mismo día: podemos decir con satisfacción que nuestras armas nunca fueron intimidantes, que nuestras armas, de alguna manera, siempre fueron armas acogidas con respeto y con cariño por las mayorías de este país, pero ha llegado el tiempo de dejarlas, ha llegado el tiempo de comenzar un camino distinto, ha llegado el tiempo de convertirnos todos en verdaderos constructores de esta nación. Un día después, el 9 de marzo, se firma el Tratado de Paz. El M-19, en cabeza de su máximo comandante, Carlos Pizarro, firma el acuerdo definitivo de paz con el gobierno de Virgilio Barco. El documento es firmado además por Rafael Pardo, consejero presidencial, Julio César Turbay, expresidente de la República, Antonio Navarro, comandante del M-19, y Monseñor Álvaro Fandiño, en representación de la Iglesia Católica. Después de este acuerdo de paz, podemos decir que tiene un final un tanto agridulce, pues en la década de los 90 y 91
son asesinados 3 líderes políticos, 2 pertenecientes al M-19 o ahora Unión Patriótica y 1 del Partido Liberal. Sí señores, hablamos de Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo y, como no, Galán. Por si fuera poco el asesinato de estos 2 líderes, las cosas no pararon así. A pesar de los grandes resultados que obtuvo la Unión Patriótica en las elecciones, los líderes fueron asesinados poco a poco, logrando así eliminar el rastro de tal vez uno de los acuerdos de paz más fructíferos y exitosos de Colombia. A pesar de esto, el 31 de enero de 1991, en la Quinta de Bolívar, el excomandante del M-19, Antonio Navarro Wolf, junto a su ex esposa, deciden devolver la espada. Esto y los anteriores hechos no fueron más que un precedente para la creación y la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que daría como resultado una nueva constitución y esperanzas de garantizar la democracia en nuestro país. El acuerdo de paz con el M-19 fue quizás uno de los más exitosos, tanto así que lograron la reincorporación de los líderes del movimiento en la vida política, la fundación del partido propiamente político del M-19, así como la incorporación de algunos de sus miembros al Polo Democrático Alternativo y hoy en día Alianza Verde, como Antonio Navarro Wolf, se ha caracterizado como un ejemplo para este proceso de paz actual que se acaba de firmar en Colombia. Obviamente, aprendiendo ellos acerca de los errores causados en el pasado, tales como la no protección de los líderes exguerrilleros, lo que ocasionó la matanza de grandes líderes como Bernardo Jaramillo o Carlos Pizarro. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces.